Buenos días. Bienvenidos todos a las primeras jornadas de la comarca de la Batalla de Brunete. Este es el tercer fin de semana que tenemos las jornadas. El primero fue en Navalagamella, segundo en Quijorna y tercero nos toca en Brunete. Este año hemos conseguido aunar fuerzas con 3 municipios. Tenemos por aquí a Villanueva de la Cañada, ya somos al concejal de Cultura, a Fernando Agudo, que ya me ha confirmado que el año que viene también contamos con Villanueva de la Cañada, y es bastante probable que también contemos con Villanueva del Pardillo. O sea que es casi seguro que para el 85 aniversario de la Batalla de Brunete, que se cumple el año que viene, pues tengamos a las principales entidades o ayuntamientos que tuvieron que ver con la batalla. En principio, es un orgullo, por mi parte, poder decir esto, de conseguir que diferentes ayuntamientos de diferentes entidades políticas ponerlos de acuerdo para poner en marcha un bien común, que lo que queremos hacer es crear turismo bélico, se llama. A lo mejor el turismo bélico, la denominación a mí no me gusta mucho, pero bueno, es la que hay, en el que poner en cultura y en visión la batalla de Brunete desde un punto de vista, como digo siempre, histórico, nunca político. No queremos politizarlo, no queremos adoctrinar a nadie. Cada uno tiene sus ideas y son muy respetables, pero en este caso lo que vamos a hacer es ver la batalla desde un punto histórico. No me he presentado, soy Rafael Casalín, de Rutas con Historia, y en Rutas con Historia nos dedicamos a hacer actividades culturales distintas y amenas en general. Siempre que tenemos una actividad de la Guerra Civil Española, me repito, pero creo que es necesario. Siempre digo la misma frase, hace más de 80 años que acabó la Guerra Civil Española, va siendo hora de que los españoles podamos hablar de la Guerra Civil Española sin comenzar otro conflicto, sin enfrentarnos de nuevo, que lo hagamos de una forma racional y educada, aunque tengamos puntos diferentes y que podamos comentarlo en ese sentido. Y luego comentarles que hay una pequeña modificación en el programa, o una pequeña o una gran modificación en el programa. Contábamos con Rubén de la Mata para darnos una conferencia sobre la batalla de Quijorna, pero se ha encontrado indispuesto y no va a poder participar. Entonces, la primera ponencia la doy yo, que estaba sentado en el banquillo, por decirlo de una forma, y les voy a hablar de la acción en la batalla de Brunete y la realidad aumentada. Es un proyecto que estamos desarrollando, que es un poco temprano para contarlo, porque está apuntando para que sea para el año que viene, pero vista la situación y la premura, hemos tenido que salir al ruedo. Les pido perdón porque es una situación compleja, en el sentido que son 3 ayuntamientos, son casi 10 ponentes, y que alguno en un momento determinado pueda fallar era previsible, y ese es el motivo por el cual estábamos con una ponencia preparada en la recámara para hacerla. Y sin más, le doy la palabra al alcalde de Brunete, que nos quiere decir unas palabras. Un segundo, muchas gracias. Simplemente daros la bienvenida a todos a estas jornadas. Cuando Rafa nos habló de ellas desde el primer momento, pues tan solo nos quedaban 2 preguntas que resolver. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo era evidente? Ya. Enseguida, y cómo, pues lógicamente, pues a través de ponencias con personas con rigor histórico, con conocimientos y con toda la objetividad de la que se pueda hablar de un tema pues como es la guerra civil, la batalla de Brunete, que es lo que nos trae ahora aquí. Dentro de la comarca de la batalla de Brunete, pues hay varios municipios. En estas primeras jornadas, que esperemos que sea el preámbulo de las jornadas del año que viene, en el 85 aniversario de la batalla, pues hemos participado en Navalagamella, Quijorna, y lógicamente pues era lógico terminar estas primeras jornadas aquí en Brunete. Simplemente comentar que es así como hay que tratar la historia, es así como tenemos que ver nuestro pasado. Hay que aprender de lo que no debió de ocurrir y para que no vuelva a ocurrir. En ello, en la batalla de Brunete y en la guerra civil fallecieron y sufrieron muchas familias de ambos bandos. Hoy tenemos con nosotros a Pedro, cuyo familiar pues le tocó defender en el bando franquista, pero aquí estamos algunos descendientes de personas que también fallecieron, perdieron la vida en el bando republicano.
éramos hermanos, eran hermanos todos y bueno, pues de estas cosas es de las que tenemos que aprender. Nada más, muchísimas gracias al primer teniente de alcalde que ha coordinado de manera magnífica, objetiva y con mucha sensibilidad todo este tema. Muchas gracias a los miembros de la corporación, compañeros de otras corporaciones que también están aquí y vecinos que han mostrado siempre su interés por el tema de la batalla de Brunete, que es algo que irá siempre en nuestra seña de identidad, pero que Brunete no es solamente la batalla, aunque sí es algo importante. Tenemos que aprender para que el pasado no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, ahora me tocaría a mí presentar al ponente, pero como soy yo mismo y me he presentado brevemente antes, no lo voy a hacer. Les comento, bueno, os voy a tutear, creo que va a ser más fácil para todos y más cercano. Vamos a hablar brevemente de la aviación en la batalla de Brunete y la realidad aumentada. La realidad aumentada es un proyecto que queremos aplicar nosotros sobre la batalla de Brunete, que es un poco pronto para hablar de él, porque todavía no lo tenemos diseñado del todo, está en bocetos, pero les voy a enseñar alguna cosa que ya tenemos para que se hagan la idea. Haré luego más hincapié sobre ello y en insistir que son meros bocetos, que son solamente maquetas, que no es lo que se va a ver al final, sino que es algo para que se hagan un poco a la idea, os hagáis un poco a la idea de qué es lo que queremos conseguir. En primer lugar, voy a hacer una pequeña exposición de la situación de la aviación durante la Guerra Civil Española y en concreto la batalla de Brunete. Y después, la segunda parte de la ponencia será hablar de las características que tendrá esa aplicación. En un principio, cuando comenzó la Guerra Civil Española, la aviación española se encuentra en una situación bastante precaria. En general, los medios que tiene el ejército no son bollantes. Contamos con muy pocos blindados, contamos también con muy poca aviación y la mayoría de esa aviación queda del bando republicano. Y desde el principio prácticamente los sublevados empiezan a recibir ayuda de Alemania e Italia y descompensa la balanza. Lo que podía pensarse que en un principio es que la República contaba con mejor aviación, resulta que durante los primeros meses al recibir esa ayuda prácticamente desde el minuto 1 de Alemania e Italia, el ejército sublevado, el ejército franquista, cuenta con una aviación experimental principalmente, pero muy moderna. Y, como digo, también España será el laboratorio previo a la Segunda Guerra Mundial. Se montará el primer puente aéreo de la historia, que se montará entre África y Sevilla, y con Junkers 52, que cede Alemania a los sublevados, para evitar principalmente un bloqueo marítimo, porque también parte o la mayoría de la marina se queda del bando republicano, aunque queda prácticamente inutilizada, porque la mayoría de los mandos no están de acuerdo con la República y se sublevan, y entonces es difícil manejar la artillería. La artillería es un tema muy técnico y no es como apuntar y disparar. Tiene unas características bastante complejas y los buques sí son republicanos, pero son bastante poco efectivos. Se empieza a utilizar masivamente el bombardeo en alfombra. El propio definición lo define, es tirar en alfombra muchísimas bombas sobre un punto objetivo o sobre un objetivo. Normalmente lo que suele suceder es que se producen muchos más daños colaterales, o sea, le pegas a todo menos a lo que quieres pegar. Entonces, lo que haces es tirar muchísima cantidad de bombas para tener ese resultado. Se empieza a bombardear por primera vez poblaciones. Alguien estará por ahí pensando, no, este señor está equivocado. Los primeros bombardeos fueron en la Primera Guerra Mundial, los alemanes bombardearon Londres. Sí, es cierto, pero lo bombardearon desde un Zeppelin y tiraron, como quien dice, 4 bombas. El concepto de bombardear una ciudad, como luego sucedería en la Segunda Guerra Mundial, se experimenta por primera vez en la Guerra Civil Española y, en concreto, Madrid tiene el dudoso honor de ser la primera ciudad bombardeada de esa forma. Se empiezan a realizar también bombardeos nocturnos. La aviación es algo que está casi creciendo en este momento y bombardear de forma nocturna es muy difícil con aparatos que no tienen casi ningún tipo de ayuda para volar de forma nocturna. Es casi una aventura. Te estás jugando el tipo cada vez que bombardeas. Se hace bombardeos nocturnos porque algunos bombarderos son muy vulnerables a la caza. Los aviones son mucho más rápidos y los derriban con mucha facilidad. Los Junkers 52 en concreto que he mencionado antes son muy susceptibles de ser derribados por la caza enemiga y entonces deciden bombardear por la noche de tal forma que pasan inadvertidos. Y se produce también el primer derribo nocturno de la historia. Evidentemente, si bombardeas
por la noche, la caza también sale por la noche y se produce justo al finalizar la batalla de Brunete, se considera que no, Yakusin derriba con un Polikarpov I-16 a un Junker 52 de la Legión Cóndor, más o menos por la zona del Escorial. Y la aviación se demuestra o llega a ponerse como un arma definitoria de la balanza en un momento determinado por la batalla. En algunos casos, algunos historiadores y algunos investigadores dicen que no, afirman que la aviación no fue algo que pudo balancear un poco el nivel de la guerra, de la batalla en general, porque era muy precaria, por el sentido que os he dicho, que tiraban las bombas, que no había precisión, que eran aparatos muy rudimentarios para lo que conocemos actualmente. Actualmente un bombardeo se hace desde un despacho en Nueva York o en cualquier parte del mundo a 5.000, 6.000, 10.000 kilómetros y pasa un dron por encima y dispara y me pegaría a mí un tiro y a todos vosotros os dejaría tranquilamente, no pasaría absolutamente nada. Es una precisión total la que hay en ese sentido, ¿no? Entonces, argumentando eso, dicen que la aviación era demasiado precaria y demasiado vieja, o sea, no tenía ninguna funcionalidad y que realmente no tenían peso. Y mi opinión es la contraria. Creo que durante la Guerra Civil Española se empieza a descubrir que la aviación es un arma fundamental en la guerra y además se demuestra en algunos casos. Y luego hay una evolución muy rápida de la tecnología. Aviones que al principio de la Guerra Civil Española pueden decirse que son muy potentes y muy rápidos o muy novedosos y con ventajas sobre otros tipos de aviones, casi al final de la Guerra Civil Española ya no lo son y durante la Segunda Guerra Mundial ni siquiera se utilizan. Pues es el caso de los Polikarpov I-16, que cuando llegan aquí en Madrid en noviembre del 36 es un avión que produce prácticamente la defensa, o es uno de los puntos por los que se produce la defensa de Madrid. Y luego, a final de la Guerra Civil Española, prácticamente son aviones que están descartados. Ya les digo, durante la Segunda Guerra Mundial no se utilizan. O se utilizan simbólicamente. Un tema que quiero destacar es el pacto de no intervención. Reino Unido tiene miedo de las consecuencias de una intervención en la Guerra Civil Española. Estamos en un periodo que se ha denominado entreguerras. La Primera Guerra Mundial todavía no se denominaba así, se llamaba la Gran Guerra, porque todavía no había sucedido la Segunda. Y Reino Unido teme que España sea la mecha que lance ese segundo enfrentamiento. Y entonces presiona a todas las naciones europeas para que no se participe durante la Guerra Civil Española. En agosto del 36, 27 estados europeos, o sea, todos menos Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Suiza y Ciudad del Vaticano, firman ese pacto de no intervención. Y las naciones que controlan las fronteras, costas, en este caso España tiene muchísimas costas, son Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Y el pacto lo que hace es dificultar, en teoría, la entrada de material de guerra en España. Y ahora les hablo de la ayuda internacional y algunos estarán revolviendo en la silla diciendo este señor me está tomando el pelo. Primero me dice que se firma un pacto de intervención y ahora me va a hablar de la ayuda internacional. Se firma un pacto de intervención que prácticamente es papel mojado en algunos casos. Alemania envía la Legión Cóndor, que es principalmente unidades de aviación con unos 600 aparatos. Todas las cifras que les voy a dar son susceptibles de puntualizar, porque todavía son motivo de discusión entre historiadores e investigadores. Las pongo de forma orientativa y no quiero decir que sean exactamente esas, pero es para que más o menos nos hagamos un poco la idea. Y con unos 20.000, 40.000 efectivos aproximadamente durante toda la contienda. Italia, por su parte, participa poniendo el Corpo di Troppa Voluntaria, que es conoceremos por el CTV, que aproximadamente, como he dicho antes, unos 50.000 efectivos, y dentro del CTV se encuentra la aviación legionaria, con unos 750 aviones. Luego, por otra parte, está la URSS, que envía a las brigadas internacionales, que son voluntarios de unos 50 países aproximadamente que vienen a luchar al lado de la República. En principio hay de todo. Hay gente que tiene experiencia militar en la Primera Guerra Mundial y gente que es cocinero o pintor y que viene por sus ideales a intentar defender la República. Las cifras son entre 10.000 y 50.000, otra vez dependiendo un poco de las fuentes. La URSS también facilita material, en este caso aviones y tanques, que es bastante importante para la República, y unos asesores militares que se estima alrededor de unos 2.000. Asesores militares son desde generales que les vienen a dar ideas de cómo, tácticamente, de cómo defender o atacar, y al mismo tiempo en esos asesores se encuentran con pilotos de avión, pilotos de tanques, pilotos de diferentes gente técnica que carece la República de ellos. Y aproximadamente se calcula con unos 700 aviones. Y luego una parte que mucha gente desconoce,
México también ayuda con material y venta de material a la República. Nos vamos a aproximar un poco, a hacer una maniobra de aproximación a la batalla. No quiero empezar a hablar de la batalla de golpe, sino como si fuese una vista de helicóptero, que cada vez vamos a ir un poco más despacio acercándonos a ella. Tampoco voy a tratar la batalla en profundidad porque es algo que no es el tema de la ponencia, pero sí para que nos hagamos una idea. Y es un tema que además durante varias ponencias en estas conferencias se ha tratado y se va a comentar en 1000 ocasiones, pero no es el tema de lo que quería tratar. En principio, como os he dicho, la aviación queda del lado republicano, después la balanza cae hacia el lado franquista porque la ayuda italiana y alemana, pero justo en noviembre del 36, a la llegada de Madrid, se produce un equilibrio. ¿Por qué? Porque llegan los Policarpov I-15 y los I-16, los llamados moscas, en el bando republicano, y en el bando franquista los ratas, que son los Policarpov I-16, y los chatos, que son los Policarpov I-15. Ahí es uno de los motivos, aparte de otros muchos, por los cuales la ciudad de Madrid no cae. Se pensaba que iba a caer como un castillo de naipes y resulta que no es fácil tomarlo de una forma frontal. Entonces, el ejército franquista lo que empieza a plantear es movimientos envolventes, intentar envolver la ciudad, si no puedo frontalmente, es una táctica militar muy habitual, o normalmente lo que se suele hacer es más un tema envolvente que un ataque frontal, y empieza a intentar hacer lo que se denominaron la batalla de la carretera de La Coruña, que tenía el fin de cortar la carretera de La Coruña para cortar las comunicaciones de la sierra con la ciudad. La primera tiene lugar en Pozuelo, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. La segunda es la que se denominó la Batalla de la Niebla, que es entre Boadilla del Monte y Villezosa de Odón, entre el 14 y el 23 de diciembre de 1936. La denominación de Batalla de la Niebla es obvia, es porque climatológicamente hablando, pues fue una temporada que tuvimos mucha niebla en la zona. Y en ese caso hay que destacar que la aviación no participa, pero no participa en ningún bando, no hay ventaja para ninguno de los dos bandos, porque al haber niebla no hay posibilidad de producir esos vuelos. La siguiente es en Las Rozas, entre el 3 y el 15 de enero del 37, y ahí sí se llega a cortar la carretera de La Coruña, pero realmente no tiene importancia, porque la cortan, pero no llegan a profundizar, y entonces lo que hace el ejército republicano es montar una carretera paralela para seguir manteniendo en ese tramo la conexión con la sierra. El Frente de Madrid, hay que decir que desde el principio, prácticamente desde el 18 de julio, está en las sierras o en los puertos principales de entrada a Madrid y ahí está el frente estabilizado prácticamente toda la guerra. Después tendríamos la batalla de Jarama, que es otro intento para intentar envolver la ciudad. Entre el 6 y el 27 de febrero del 37, en este caso, los dos ejércitos están preparando una ofensiva en el mismo sitio y, por lo tanto, se produce un mini choque de trenes. No es el grande, pero no llega a ser definitorio. Y llega la batalla de Guadalajara el 8 y el 23 de marzo del 37. Esta es importante para la aviación y aquí voy a destacar algunos temas. Es importante porque marzo, todos lo sabemos, los habitantes de la zona sabemos que en marzo es un tiempo lluvioso, llueve muchísimo. Los aeropuertos y los aeródromos de campaña, mejor dicho, que se utilizan en esta época, pues es prácticamente un sembrado que se ha alisado con unos rodillos. Si habéis visto las imágenes típicas de un avión despegando, parece que va dando saltos, va pegando blincos. No está pegando blincos, es que no tiene amortiguación y los baches le están obligando a pegar a esos botes y parece que va pegando saltos. Pues si ese terreno está mojado y embarrado, no puedes ni despegar ni aterrizar. Por lo tanto, la aviación franquista no puede participar prácticamente en los combates de la batalla de Guadalajara, y la aviación republicana sí, porque cuenta con aeropuertos y, en este caso, de hormigón o de asfalto, en los cuales los aviones pueden despegar. Entonces, aquí se dan cuenta y se da un momento en que las columnas que intentan entrar en Madrid, porque el CTV lo que está intentando es aplicar la guerra célere, la guerra relámpago, entrar directamente con una columna hasta Madrid, y si cae Madrid, pues el resto de las unidades se van a rendir. Un poco lo que pasó durante toda la Segunda Guerra Mundial. Caía París, había a lo mejor 2 millones de franceses todavía en la línea Maginot, pero como ha caído París, tiramos las armas y ya está. Entonces la idea era esa, pero como no estaban protegidos por la aviación, era como un tiro al pato para la aviación republicana. Pasaban constantemente ametrallándoles y obligándoles a abandonar en el terreno material y camiones y demás. Ahí comentaban algunos pilotos que durante los bombardeos pudieron ver cómo los italianos estaban quitando las botas para poder correr por los sembrados del barro que había para intentar huir de la posición. Era un atolladero en el que se encontraron. Y no había, en este caso, uno de los problemas que tuvieron es no poner defensas antiaéreas en esas columnas. Por lo tanto, no hay defensa antiaérea, no hay caza que te proteja, estás al tiro del pato. Yo creo que en ese caso, en mi opinión, la batalla de Guadalajara tuvo muchísima importancia la aviación
fue definitoria, porque en ese sentido las balanzas estaban muy equilibradas todo el rato, pero cuando no tuvieron aviación los sublevados, sufrieron las consecuencias duramente, ¿no? Y entonces, a partir de esa situación, se va al frente, o el grueso de las tropas se van hacia el frente norte, que empieza el 31 de marzo y terminaría el 21 de octubre de 1937. Esta es un poco la situación en la que nos encontramos. En la parte de arriba vemos que sería el frente norte, que todavía está Santander, Bilbao y parte de Asturias, perteneciente al bando republicano, y toda la parte que tenemos azul es la parte que sería del bando sublevado franquista. Entonces, al ver que no podían entrar en Madrid, deciden intentar acabar esa bolsa. Es obvio que si esa bolsa caía, el sentido de la guerra estaba bastante definido, porque la República solamente se estaba defendiendo. Si además perdía el frente norte, se iba a ver muy acorralada en siguientes pasos, ¿no? Entonces ya nos vamos a aproximar más a la batalla. La primera ofensiva que organiza el Ejército Popular Republicano es la Batalla de la Granja del 30 de mayo al 4 de junio. Es la primera ofensiva. Durante todas las victorias que se puede contar del Ejército Republicano anterior han sido realmente parar los ataques del Ejército franquista. Esta es la primera vez que intentan romper lo que se llamó la Batalla de la Granja, cuando el objetivo realmente era Segovia, pero se quedaron solamente en la Granja. Y Bilbao cae el 19 de junio. Esa parte que hemos visto del mapa pues sufre un mordisco considerable cuando el 19 de junio cae toda la zona de Bilbao. Y entonces ya llegamos a analizar un poco los motivos de la batalla de Brunete. Lo primero que intenta el Ejército Popular Republicano es liberar o retrasar el frente norte. Si consigue retar al ejército franquista en un terreno propicio, que sería la zona de Madrid, que es donde tiene más efectivos y donde al mismo tiempo tendrían la posibilidad de retrasar el frente. El frente de Madrid hay que tener en cuenta que los sublevados están en el clínico. O sea, hay dos eslóganes en la Guerra Civil Española en Madrid muy importantes. Uno que dice los republicanos, que es no pasarán, Madrid será la tumba del franquismo, y por otro lado los franquistas diciendo, si nosotros ya estamos en Madrid, yo estoy pisando con mi pie, estoy en el clínico, estamos a una carrera de 4,25 pesetas, ahora se entiende mejor desde que tenemos euros, de la Puerta del Sol, si ya estamos en Madrid. Madrid es un punto fundamental políticamente o de publicidad. El que tenga Madrid, más o menos puede el que se mantenga Madrid el lado republicano es consecuencia de que la guerra dure prácticamente 3 años. Si llega a caer Madrid antes, es una suposición mía, pero creo que hubiese sido un castillo de naipes mucho más rápido todo. Y durante la preparación de la batalla se piensa que podría ser un cambio de la situación de la guerra. La República estaba perdiendo todo el rato terreno y se piensa, la idea que tiene la República es, en este caso, si damos un golpe de mano, vamos a cambiar el sentido de la guerra y vamos a empezar a recuperar terreno, ¿vale? Es un poco los planteamientos de la batalla. Este es el planteamiento más o menos de la batalla y originalmente partirían unidades, no voy a concretarlo porque, como he dicho, no voy a entrar en detalles, que saldrían desde Valdemorillo. El objetivo, aunque es que en el plano está puesto que sea Brunete y después Móstoles Alcorcón, Brunete era un objetivo secundario, no era un objetivo primario. Se convirtió en un objetivo primario cuando no pudieron avanzar más allá. Pero la idea original era avanzar hasta Móstoles Alcorcón aproximadamente y que saliese otra columna desde Madrid hacia Móstoles Alcorcón, unirse, hacer un movimiento en pinza, embolsar dentro de Villanueva del Pardillo, Majadahonda, Boadilla, Pozuelo, Villaviciosa de Odón y Campamento a todas las tropas franquistas y a aniquilarlas, de tal forma que iban a conseguir retrasar el frente de Madrid. Madrid estaba siendo bombardeado por artillería prácticamente todos los días desde el Cerro Garavitas, desde la Casa de Campo. Y estaban constantemente castigándoles y era una forma de aliviarles y quitar ese problema sobre Madrid. Clave sobre la batalla. En principio, obviamente, el Ejército Popular Republicano tiene una clara ventaja porque utiliza un factor sorpresa. Las tropas de élite del ejército franquista están en el norte. Normalmente en posiciones en las que no hay combate lo que tienes son tropas voluntarias que no por eso son y demostraron mucho valor y mucha energía en esta zona, pero en principio se considera que son tropas secundarias, que no son no están bregadas en combate y no tienen experiencia de combate. Y lo que tú estás poniendo enfrente son tus tropas bregadas en combate y con mayor experiencia, las tropas de élite, para intentar romperlo, ¿no? Se cuenta con un factor sorpresa que se pierde prácticamente desde el primer momento, porque el Ejército Popular Republicano se empeña en eliminar ciertas bolsas que podían ser Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo, que resisten, que no piensan, o no está planificado o no se piensa que vayan a resistir, pero resisten mucho más allá de lo que deberían, o habían pensado los republicanos que iba a suceder,
Y entonces ese retraso, que en algunos casos llega a ser días, llega a provocarles que ese factor sorpresa se pierda. Al mismo tiempo hay un movimiento muy rápido de tropas y de aviación. Del lado franquista, enseguida se percatan que realmente no es una ofensiva disuasoria, que no es una llamada de atención, sino que hay un problema, y son muy rápidos bajando tropas de aviación. Evidentemente es mucho más fácil bajar aviones que bajar una división. Los aviones están prácticamente en los primeros días, a partir del sexto y el octavo día, bueno, a partir del primer día empiezan a bajar, el día 6 empiezan a bajar aviones rápidamente, y el octavo, noveno día ya está prácticamente una fuerza importante de aviación. Se produce un equilibrio de fuerzas que más o menos se da tanto a nivel terrestre como en aviación entre el 12 y el 13 de julio, que es cuando se empiezan a estabilizar los frentes, y luego hay un contraataque franquista que sería el 18 de julio. En este año coincide los días en concreto con el día de la semana, o sea, el martes 13, el día ese de mala suerte, pues coincidía con que fue martes 13. Hoy es sábado 17, mañana, domingo 18, sería cuando empezaría la gran ofensiva franquista sobre la batalla de Brunete. Ahora vamos a concretarnos un poco más en la aviación. Como os he dicho, al principio la aviación es una ventaja republicana, tiene muchísimos más efectivos y están por la zona constantemente machacando a las poblaciones, a los núcleos, a los puntos de resistencia. Como también he comentado, hay un rápido movimiento de aviación franquista y se empieza a equilibrar todo. Y como también he comentado, el 12-13 me he anticipado a esta filmina, se producen grandes combates aéreos. Y empieza a haber una diferencia técnica de combate. La aviación republicana deja de estar en el área de Brunete, y lo que sería en el área de la batalla, y empieza a intentar bombardear los aeródromos contrarios para evitar que de esa forma puedan despegar o producirles el daño. Y la aviación franquista al revés, lo que hace es bombardeos en cadena. ¿Qué es un bombardeo en cadena? 3, 4, 5 aparatos entran en un círculo constante y empiezan a bombardear una posición. Pasa un avión, bombardea, el siguiente viene por detrás, sale, bombardea, ametralla y así viene el siguiente. De esa forma están constantemente ametrallando esa posición y desgastando e impidiendo que esas tropas puedan salir. Evidentemente, si te están bombardeando y ametrallando, no sales de tu trinchera y estás detenido. Y continúan con los bombardeos nocturnos con los Punker 52. ¿Qué produce esto? Pues produce una constante, un desgaste psicológico y de ataque constante. La sensación de las unidades republicanas tienen una situación de estar acosados constantemente aéreamente y están siempre quejándose de dónde están nuestros aviones, por qué no nos defienden. El hecho de que no estén también, hay otra teoría que se habla de la temperatura. Los aviones son rusos, son Polikarpov y no están pensados para un verano madrileño. Y que los mecánicos tienen mucho temor de que los aviones empiecen a colapsar por temperatura. Y como están constantemente exigiéndoles, es un vuelo constante. Llegas al aeródromo, repuestas gasolina o combustible, bombas y vuelves otra vez. Y así estás constantemente porque la aviación es necesaria. Entonces se dice que los aviones empiezan a desaparecer un poco por ese temor. Y empieza a producirse un desequilibrio en el que la aviación franquista es superior a la aviación republicana. Insisto que hay autores que dicen que eso no es significativo. A mí me parece muy significativo y es consecuencia de que empiece a desequilibrarse más la balanza. Ese choque de trenes que se ha producido ya de las dos unidades pegándose a partir del día 12, 13 y el 18 se empieza a desequilibrar, en mi opinión, por la aviación. Y entonces ese dominio del cielo desequilibra la balanza, que es lo que acabo de comentar. Eso es un poco resumidamente la situación de la batalla en general. Y ahora lo que vamos a hacer es un poco comentarles la aplicación de realidad aumentada que estamos creando o que estamos diseñando. La realidad aumentada es una combinación de imágenes reales con imágenes ficticias. Entonces, nosotros sacamos nuestro teléfono móvil y vemos una montaña en el horizonte y lo que vamos a poner es encima de ese teléfono móvil en esa imagen aviones, representando el combate, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poder ver? Pues evidentemente en nuestros smartphones, tienen que ser teléfonos inteligentes con conexión a Internet, porque toda la información que vamos a manejar va a ser por Internet. Y para que eso funcione necesitamos hacer recursos de programación, tenemos que tener un posicionamiento geográfico. Si disparamos en cualquier sitio esta aplicación, podríamos poner a los aviones pululando encima de esa pared y no tendría ningún sentido. Y tenemos que saber exactamente dónde está la persona para ubicar dónde están los bombardeos, para que la persona lo vea en su contexto, que no nos pongamos a bombardear Gijorna cuando estamos bombardeando Monterromanillos, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente para utilizar eso necesitaríamos una aplicación, una app, en nuestro dispositivo instalado.
¿Qué podemos ver en la aplicación? En principio lo que queremos poner, aparte de que se pueda visualizar ese bombardeo, es dar información sobre la batalla del 6 al 26 de julio de 1937. Que haya un pequeño documento que la gente se pueda poner en contexto de qué está habiendo y qué está sucediendo, o sea, por qué se están produciendo estos ataques en esta zona. Queremos poner una ficha técnica de los aviones que participan en el combate que recreamos, no en todos los que están participando en la Guerra Civil Española. En este caso vamos a poner por el bando republicano un Polikarpov I-15, un Polikarpov I-16 y un Tupolev S-81, un Katyuska. No uno, es ese modelo quiero decir. Y del bando franquista vamos a poner Fiat CR-32, los Chirris, los Messerschmitt Bf-109 y los Henkel GE-45, que popularmente se llamaban pavos. ¿Qué podremos ver en la aplicación? También tendremos un documento explicativo del combate aéreo. ¿Por qué vamos a poner un documento explicativo de combate aéreo? Vivimos en un mundo de cosas inmediatas. Un vídeo de más de 4 minutos no lo vemos. Nos parece que es demasiado largo. Y cuando nosotros empezamos a plantear la primera vez si hacíamos la recreación de la batalla de Brunete, lo primero que pensamos, claro, un friki como yo, un loco de la Guerra Civil Española, toda la batalla. 21 días. Y luego decimos, 21 días no, porque no lo va a ver nadie. Bueno, sí, yo y 4 piraos, que a lo mejor alguno de ellos está por aquí sentado, se vendría conmigo a pasar 21 días a ver toda la batalla de Brunete desde un punto elevado, ¿no? Entonces decidimos concretarnos a concretar un poco solamente en un día. En un día también son muchas horas, porque al final la luz que hay en un día de julio en esta época, pues tenemos prácticamente desde las 6 de la mañana casi hasta las 10 de la noche. Y recrear todo un día sería otra vez una inmensidad de horas. Al final nos centramos en un día en concreto y en una hora en concreto. Se producen 2 grandes combates aéreos, hemos localizado, nos ha costado mucho trabajo de archivo y de bibliotecas, de intentar concretar y documentarnos lo más preciso posible. No podemos llegar justo al detalle, nos gustaría, pero no llegamos tanto. Entre el día 12 y el día 13 de julio se producen unos combates aéreos muy fuertes. El 12 principalmente son por la zona del Escorial, Robledo de Chabela, porque evidentemente los aviones se están moviendo, aunque estén en Brunete, se están desplazando hacia un lado o hacia otro. Y el día 13, martes, además, el día de la mala suerte para algunos, evidentemente para unos cuantos pilotos que perdieron la vida, sí fue el día de mala suerte. Se producen unos combates aéreos muy intensos en la zona de Monterromanillos. Entonces, está aquí enfrente entre Brunete y Godilla del Monte, ¿no? Entonces, decidimos recrear justo esa banda horaria de 1 hora aproximadamente del día 13 martes 13 de julio de 1937 sobre las 7 de la tarde. Entonces, vamos a hacer un resumen de 4 minutos. O sea, si alguien quiere, en 4 minutos lo puede ver. Pero si en 4 minutos ves, te vas a perder muchas cosas. O vas a hacer porque vamos a hacer una proyección en la que podremos hacer zoom, y como si tuviésemos prismáticos y poder más en concreto ver lo que está pasando en un punto determinado. Pero si haces zoom, no ves lo que pasa a la derecha. Y vamos a meter al unísono para que una representación de, si no recuerdo mal, son 5 o 6 aviones los que caen en diferentes circunstancias y en combate. Si en 4 minutos no pueden hacerlo, vamos a hacer que coincida en el mismo momento y entonces si algún friki quiere verlo todo va a tener que verlo varias veces, no va a poder verlo una. Pero una persona normal que con 4 minutos tenga más que de sobra, pues va a poner su proyección de 4 minutos, lo va a ver y se va a marchar a su casa. Vamos a intentar complacer más o menos a diferentes públicos, ¿no? Y por eso vamos a poner un documento de recomendaciones para que alguien no se pierda. Por ejemplo, hay una anécdota el martes 13 de julio que 2 Chirris chocan en el aire, entre ellos 2 aviones sublevados, y todos pensamos que murieron las 2 personas, no, los 2 pilotos se tiran en paracaídas y llegan y caen además en zonas sublevadas, o sea, no tienen problema, no les pasa absolutamente nada. Y el concepto ese, simplemente de verlo, pues es anecdótico. Y al mismo tiempo tenemos el primer derribo, bueno, el primer derribo que ocurre entre comillas porque hay varias versiones, pero el posible primer derribo de un Bf-109 de la historia. Y se produciría aquí en este combate y terminaría cayendo en los alrededores de Quijorna. Entonces todo eso lo vamos a representar al mismo tiempo que un Tupolev un Katyuska, un Tupolev SB-81 es derribado por la antiaérea y al mismo tiempo la antiaérea está disparando. Es un complejo de muchas cosas que van a suceder en el mismo momento, ¿no? Y por eso ponemos ese documento. Vamos a poner un pequeño documento que explica un poco las técnicas del combate. Esta información será para el que quiera profundizar. El que no quiera profundizar no lo necesitará. Tanto del bando republicano como del bando franquista. Efectivos de cada bando, más o menos, para que sepa la gente con qué contaban. Y una pequeña bibliografía de los máximos responsables de los 2 bandos.
Luego, ¿desde dónde se podrá disparar o dónde se podrá ver esta aplicación? Tenemos localizados más o menos los puntos desde dónde podría ser vista. Queremos que se dispare desde Brunete, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Quijorna, Navalagamella, Villanueva de la Cañada y Boadilla del Monte. Evidentemente, creo que solamente es en Brunete donde se puede disparar desde la propia población. El resto será en puntos un poco más alejados porque hay que tener visibilidad en el punto que se va a hacer. Información de interés para el usuario, vamos a ponerle también localizaciones históricas cercanas, vamos a colocarle si hay algún resto o fortificación de la Guerra Civil Española por la zona, por si ya quiere desplazarse a verlo, y servicios de proximidad que creemos que pueden ser interesantes y al mismo tiempo potenciar el comercio local, que sería restaurantes, hostelería, comercio local, etcétera, que podamos tener. Y ahora lo que les voy a poner. Les pido disculpas porque no lo he podido poner dentro de la presentación, voy a tener que hacer un poco una chapuza de salir, entrar y volverlo a poner. Les voy a mostrar maquetas, bocetos de trabajo de lo que estamos realizando. No es el producto final. Por eso decía que a lo mejor era un poco temprano presentar esto, porque yo digo siempre lo mismo, es muy difícil venderle un coche a alguien ahora, por poner un ejemplo. Si vas a venderle un Omni es mucho más complejo todavía, porque no sabe lo que es. La realidad aumentada no es algo popular que tengamos todos en el bolsillo, y entonces es un poco arriesgado lo que voy a hacer, pero creo que es significativo para que lo puedan ver. Pero quiero que tengan el concepto de lo que se va a ver es algo similar a lo que se podrá ver en un futuro, que no es definitorio. Estimamos tener este proyecto acabado para el 85 aniversario de la Batalla de Brunete. Nuestro objetivo había sido tenerlo este año, pero nos hemos retrasado. Los proyectos informáticos son muy costosos y muy difíciles. Hay aquí un equipo de relacionados, son 3 personas técnicas, hemos tenido 2 becarios, 5 y casi 6 personas, no full time en el desarrollo, pero llevamos ya un año investigando y poniendo esto en marcha. No es algo sencillo, ¿vale? Y ahora les voy a pasar a enseñar algunas cositas. Bueno, me falta una cosa, que es esta que me la saltaba. Qué horror. Esto es lo que solemos ver cuando vemos una ficha de un avión. Lo que solemos ver es una ficha como esta, en la cual nos podemos imaginar un poco lo que puede ser el avión en general, ¿no? ¿Perdón? Se ha ido aquí. Ahora, esto es lo que solemos ver cuando utilizamos vemos una ficha de un modelo de un avión. Este es un Policarparot I-16, lo que se llama por el bando republicano Mosca y por el lado franquista Rata. Mosca fue una denominación que pusimos los madrileños, que somos muy dados a ponerles nombres a las cosas, en el sentido de que los movimientos que hacía el avión eran muy rápidos y muy evasivos y decíamos vuela como una mosca. El ejército franquista, también aludiendo a esa velocidad y movimientos, decía que era capaz en las ciudades de meterse por las calles y salir prácticamente desde un vuelo rasante, desde posiciones muy bajas, y por eso decían que era como una rata que aparecía de repente y nos atacaba. También en ese sentido, obviamente, de forma despectiva ante el avión, ¿no? Y el siguiente, si yo no me equivoco, este sería lo que tengo que salir, que aquí no se dispara, que sería lo que les voy a enseñar ahora. Me manejo muy mal este ratón. Estoy acostumbrado a utilizar el ratón de verdad y no esto. Aviones. Vídeos. El I-15. Esta sería, más o menos, para que se hagan una idea, esta visión sería como tener una maqueta en la mano. Esto es un vídeo del movimiento que estamos realizando, pero la persona podrá moverlo como quiera, en su gusto. Ese movimiento que hemos hecho es un movimiento que nosotros hemos programado para que se vea el avión desde cualquier perspectiva. Se podrá hacer zoom para acercarte a verlo o podrás moverlo. Por eso insistimos que es lo más parecido a que tuvieses el avión en tu mano para poder ponerlo como quieras, para girarlo y observarlo, ¿no? Este sería el I-15 y este sería sobre el I-16, que es parecido, y este es un trabajo sobre los planos que les hemos enseñado. Hemos modelado de esta forma para que se pueda ver y que podamos actuar sobre él y poderlo verlo directamente, en base a la documentación que tenemos. Y luego tenemos la recreación.
Este sería el punto de partida. Hay un momento que aquí está calibrando para saber dónde estamos colocados y sobre una imagen real empezaríamos a ver los aviones. Tenemos un puntero que nos indica dónde está Monterromanillo, se produce una explosión, se siguen persiguiendo los aviones. Es un pequeño ejemplo sencillo en el cual los aviones están compitiendo o están combatiendo en el combate sobre una imagen real. Y ahora hay otro derribo al final, en el último momento, en el que cae un avión en el punto. Lo vamos a acompañar en la versión definitiva, evidentemente. Aquí nos falta el bombardeo aéreo, el bombardeo de artillería, que siempre antes de un ataque hemos llegado a localizar un telegrama de Casado diciendo las coordenadas en las cuales quiere que sea bombardeada la zona, que corresponde a Villafranca del Castillo. Y lo primero que se produce es que la artillería propia empieza a bombardear la zona para marcar, para resaltar más a la aviación, a los bombardeos, dónde es el punto. Evidentemente los aviones hacen un movimiento de aproximación, bombardean y obviamente según empiezan a pasar por zona del bando sublevado empiezan a recibir fuego antiaéreo. En este caso, el martes 13 de julio, un Saboya 81 explota en el aire debido a fuego antiaéreo y queremos representarlo. Y en principio eso es un poco los que les quería contar. Y ahora si tienen, o si tenéis, que os he dicho que os iba a tutear y os vuelvo a tratar de ustedes, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, estaría encantado de resolverla. Una chulada, ¿eh? Pues si no hay ninguna pregunta, paso al papel de moderador de nuevo, me cambio de gorro. Yo te iba a hacer una sugerencia. Voy a aprovechar. El paisaje en la batalla de Brunete para la aviación era un colmado de polvo. Por el efecto de los bombardeos de la artillería y de la propia aviación, en julio todos estas tierras de secano levantaban un polvo tremendo. Entonces, para la aviación, yo creo que para esa recreación no sé si será posible llegar a más verosimilitud con ese aspecto. No que se deje de ver el paisaje, porque me parece precioso lo que ya estáis apuntando, me parece increíble, la experiencia va a ser brutal para el que tenga la aplicación. Pero bueno, es eso, no es un paisaje cristalino, límpido, sino que se ve el fragor de la batalla a través de ese polvo levantado por todas partes, los incendios. También, bueno, es un apunte para vuestro coleto. Gracias. Sí, es algo que vamos a tener en cuenta. Nos falta para representar ahí, en concreto, pues esas columnas de humo que dices. Constantemente la artillería va a estar marcando esa posición, habrá puntos en los que esté la artillería constantemente lanzando, va a haber columnas de humo. Evidentemente, siempre que hay una columna de humo por la zona, lo sabemos los que vivimos en la zona, apreciamos ese color grisáceo que mantiene y el olor que es un olor característico. Estamos en la terraza y dices, hay un incendio. No sé dónde, pero hay un incendio. O sea, se percata perfectamente, el color que coge el cielo es distinto. Es nuestra intención reflejarlo. Pero claro, es que por eso os decía que estamos enseñando una pequeña maqueta. Realmente cada impacto de un cañón tiene su sonido, y la aviación tiene sonido, lo que pasa es que no lo hemos oído. Estamos recreando también el sonido de los aviones. Y una de las pasadas que queremos hacer para darle un poco de sorpresa, y aquí me estoy haciendo un spoiler a mí mismo, pero creo que merece la pena, es que vamos a hacer que uno de los combates aéreos pase justo por encima de los espectadores. De tal forma que un BF-109 y un I-16, perdón, nos pase justo por encima con todo el sonido que lo que puede implicar de verte en ellos, ¿no? Es un trabajo que estimábamos tener en un año acabado y nos vamos a ir prácticamente a 2 y es un trabajo que yo estoy encantado de conseguir el equipo. No es fácil de conseguir convencer a otros locos que hagan lo mismo que tú y que tu pasión la lleven adelante, ¿no? Y esperamos que sea un trabajo significativo y no quedarnos obviamente en Brunete, sino que sea una herramienta para conocer mejor los combates aéreos durante la Guerra Civil Española. Y paso a ser de nuevo presentador.